Bienvenidos a la tercera clase de recursos naturales y preservación ecológica. Hoy vamos a continuar hablando y vamos a repasar varios conceptos que ya vimos en la clase anterior. Muy bien, bueno, comenzamos. Repasemos un poco sobre lo que son los niveles de organización, cómo se compone la materia y hasta llegar así a la composición de un ecosistema y una comunidad. Importante para la clase de hoy. Átomos van a dar lugar a la unión de átomos a moléculas. Las moléculas unidas van a dar lugar a organelas o organelos. Los organelos van a dar lugar a célula. Muchas células van a formar un tejido. El tejido va a formar muchos tejidos al órgano y muchos órganos van a formar sistemas. Sistemas, por ejemplo, como el sistema digestivo, el sistema nervioso, etc. Y todos los sistemas en conjunto van a formar un organismo. Diferentes organismos, como el caballo, como los seres humanos, como el árbol, sí, diferentes organismos. Muchos organismos de una misma especie, importante recalcar, formarán una población. Y muchas poblaciones van a formar entonces lo que es una comunidad. Una comunidad está formada entonces por muchas poblaciones de diferentes especies. Una población era de una especie específica, por ejemplo, la población de perros que hay en una localidad, la población de seres humanos, la población de gatos, ¿sí? Son diferentes especies que van a dar en conjunto lugar a una comunidad. Muchas comunidades van a dar lugar a lo que es un ecosistema. Y el ecosistema, muchos ecosistemas, todos los ecosistemas de la Tierra van a dar lugar entonces a lo que es la biosfera, la capa terrestre de la Tierra, en donde se encuentra toda la vida. Muy bien, continuamos. Repasamos. El ecosistema entonces se puede definir como el conjunto de componentes medio físico, los seres vivos y los que habitan relacionándose entre sí mutuamente, ¿no? Relacionándose. En síntesis, son todos el conjunto de factores bióticos y abióticos que se relacionan entre sí. Eso es un ecosistema. Factores bióticos son todos aquellos organismos que tengan vida, ¿sí? Como vemos en la imagen izquierda, tenemos los árboles, vida, vegetales, ¿sí? Y factores abióticos serían, por ejemplo, el ambiente, ¿sí? El medio físico, sería el aire, el agua, la presión, el pH, la temperatura, aquello que es parte del ecosistema, pero que no posee vida. Continuamos. Abajo vemos que tenemos otro tipo de ecosistema que es acuático. Y el de arriba es terrestre y sí se puede decir también ecosistema de transición, porque hay animales que viven tanto en el agua como en la tierra. Seguimos. ¿Cómo se forma un ecosistema? Hay que entender que el ecosistema, tanto el ecosistema como una comunidad, tienen un proceso de formación, ¿sí? No surgen de la nada. Se forman y para eso tienen etapas. A ese conjunto de etapas de formación tanto del ecosistema como de la comunidad se le llama sucesión ecológica. Lo vamos a ver luego con la comunidad también, que se llama sucesión ecológica al proceso, al conjunto de las etapas que forman tanto entonces al ecosistema como a la comunidad. Recordemos que un ecosistema es el conjunto de ¿qué? De muchas comunidades, ¿sí? Muy bien. Etapas de una sucesión ecológica. Comenzamos. Dice que primero tenemos que saber que la sucesión ecológica se divide en dos sectores. Etapas primarias y también dicen etapas secundarias. O sucesión primaria y sucesión secundaria. Las etapas son marcadas en esta, pero nunca se marcan así. Pero vamos a ver cómo las define aquí. Preparación de la superficie, primero. Implantación de las especies pioneras, que son las primeras especies que van a surgir en esa superficie. Formación del suelo, es decir, entonces en la primera etapa de un ecosistema no hay suelo, se va a estar formando el suelo y en ese suelo primitivo vamos a tener las primeras especies, las especies pioneras. Asentamiento de especies vegetales sencillas, que luego van a dar lugar a plantas herbáceas, ¿sí? Vegetales más complejos.
Y por último, asentamiento de los primeros árboles y arbustos. Entonces, primero aparecen especies vegetales sencillas, luego primeras plantas y herbáceas, serían los yuyos, y luego árboles y arbustos, que son estructuras vegetales más complejas. Sucesión ecológica, entonces. Tipo de sucesiones. Primarias. Parten de un terreno virgen, como les dije. Ahí dice roca madre, que es, por ejemplo, la roca madre es la parte más superficial del suelo. El suelo tiene se compone de varias capas, ¿sí? Bueno, la roca madre es la roca a partir de la cual virgen, de la cual se van a formar las otras capas del suelo superficial. Tiene varias capas el suelo. Bueno, dice entonces que las etapas primarias son aquellas entonces, las sucesiones primarias son aquellas en donde se forma un terreno virgen, ¿sí? Parte de un terreno virgen y debe crearse primero el suelo. Entonces, hasta que se forma el suelo, tenemos sucesiones primarias. Una vez que se forma el suelo, vamos a dar lugar a lo que son las etapas secundarias o sucesiones secundarias. Empiezan en el lugar que ha sufrido una perturbación. Por ejemplo, una vez que tenemos el suelo, puede ser el suelo recién elaborado, ¿sí? Recién producido, ¿sí? Naturalmente, o si no puede ser a partir de un suelo que ya ha tenido arboleda, ¿sí? Ha llegado hasta a la elaboración de un clímax, ¿sí? hasta la etapa de clímax, es decir, a la obtención de un ecosistema o una comunidad completa. Pero, ¿qué ha sucedido? Puede ser que haya sucedido una catástrofe, por ejemplo, un incendio, y que haya incendiado todo lo que haya el ecosistema, si hablamos de un ecosistema. Entonces, si lo incendió a ese ecosistema, se destruyeron. Todo lo que estaba arriba del suelo se destruyó, desapareció. Por ende, debe surgir un suelo, un ecosistema nuevo. Y a ese se le llama sucesión secundaria. Surge de un suelo que fue dañado o un suelo que también puede ser que viene de una sucesión primaria. Sucesión de un ecosistema terrestre. Por ejemplo, aquí les doy un ejemplo. Tenemos, primero, se forma el suelo raso, luego praderas, arbustos, bosques, pinos, bosque caducifolio. Muy bien. A esta secuencia de etapas se le denomina entonces sucesión. A las etapas individuales se le denomina serie, ¿sí? O etapa sucesional. Y al resultado final, clímax, como les dije anteriormente. Muy bien. Fases de una sucesión ecológica. Fase inicial, esto lo vimos anteriormente. Fase media, fase de maduración, ¿sí? Y la última etapa donde les dije ya que era el clímax hasta el llegar. En la fase inicial donde se va a producir el suelo. Luego en la fase media van a aparecer especies vegetales un poco más complejas, en la fase inicial van a aparecer especies. Va a formarse el suelo y también van a aparecer especies muy sencillas. En la media ya van a aparecer arbustos. Y en la fase de maduración se da desarrollo del suelo donde aparecen arbustos y árboles. Son vegetales más complejos. Y en la fase de clímax es la etapa máxima, donde ya tenemos el ecosistema formado. Etapa final, también llamado clímax, es cuando el ecosistema ya está completamente desarrollado. Para que quede bien claro. La madurez ecológica es el estado del ecosistema en cada etapa de la sucesión. Madurez le dicen entonces a cada etapa en la que el ecosistema va a proceder a la siguiente etapa, ¿sí? A la sucesión. Muy bien, las primeras etapas entonces, los ecosistemas son inmaduros, ¿sí? Porque están en proceso de maduración, obviamente. Y tienen especies poco exigentes, ¿sí? Son especies pioneras, vegetales muy primitivos. En las últimas etapas, los ecosistemas ya comienzan a ser cada vez más maduros y tienen especies especialistas, ¿sí? Específicas de ese terreno. La comunidad clímax es la etapa más alta, ¿sí? La etapa final y de la máxima madurez. Bueno, ¿a qué llamamos regresión ecológica? Es el proceso inverso al de sucesión ecológica. Es el proceso inverso. Y supone al rejuvenecimiento, dice, del ecosistema. ¿Por qué? Porque vamos hacia atrás. En vez de cada vez
ese ecosistema cada vez madurar más, va a ir hacia atrás, cada vez va a ser más inmaduro, más rejuvenecido. Bien, sucesión secundaria, dijimos que era a partir de un suelo dañado, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice un incendio, zona quemada, queda devastada de arboledas, ¿sí? De vegetales, y luego va a seguir, va a darse lugar a un territorio nuevo, a un ecosistema nuevo formado con nuevos vegetales. Eso también, un ejemplo. Vamos a hablar de migración, ¿sí? La migración ocurre dentro de los ecosistemas y lo tienen ustedes en el PDF, así que decidí nombrarlo. Luego vamos a continuar con comunidades. Cuando hablábamos de migración, hablamos de población de especies, ¿sí? Que se movilizan de un sitio a otro, ¿sí? Lo van a hacer, es decir, de un ecosistema a otro, dice. Lo dejé bien en claro. Seguimos hablando de ecosistema, no es que saltamos de un tema a otro, sino que la migración es parte del ecosistema. ¿Por qué ocurre? Dentro de un ecosistema, entonces, las poblaciones, diferentes poblaciones de especies, van a migrar, van a necesitarse, van a verse obligados a migrar, a movilizarse de un sitio a otro. Y esto lo van a hacer para beneficio propio. Por ejemplo, aves van a ir de una zona más propensa a la reproducción, más beneficiosa para su reproducción por la temperatura, por el clima, por el pH, por todo el medio físico, ¿sí? Por propiedades físicas de un ambiente van modificando a otro, ¿no? Y entonces van a verse obligadas a migrar. Por ejemplo, hay aves que en invierno migran de un lado a otro, van hacia el calor, porque no les gusta, no pueden sobrevivir al frío. Entonces, en épocas invernales se migran hacia otro sitio donde no haga frío. Bien, si llegan esas especies a un lugar, se denominan que están inmigrando, si llegan a un territorio. Y si se están yendo a otro lugar, emigran. La migración es el traslado, ¿sí? Temporal, porque esos individuos van a volver a su lugar de origen. ¿Por qué? ¿Por qué vuelven? ¿Por qué? Porque su lugar de origen es su lugar donde surgen, son propios, son autóctonas de un territorio, pero se movilizan, migran solamente para beneficio, ¿sí? Para beneficio de la reproducción, ¿sí? O solamente para sobrevivir. O puede ser por la alimentación, porque escasea temporalmente en ese territorio determinado, está escaseando el alimento, entonces se movilizan en búsqueda de otros alimentos en otro territorio. Muy bien, continuamos. Como por ejemplo algunas aves, acá les dejo, aves rapaces. Con la llegada del otoño, al menos 300 especies de aves de Norteamérica migran hacia el sur del continente, huyendo de las gélidas condiciones ambientales y de la escasez de alimentos. Es lo que le vengo diciendo. En determinados tiempos, y esto lo hacen en agosto, entre agosto y noviembre. Comunidad, ¿vieron? Que es todo lo mismo. Dijimos entonces que la comunidad, para recordar, era el conjunto de poblaciones diferentes, ¿sí? Muchas poblaciones, y que comparten un área y se interrelacionan siempre entre sí. Clasificación de comunidades. Las comunidades pueden ser cerradas. Las cerradas tienen límites marcados. Eso es lo que define una comunidad cerrada de una diferencia de una abierta. La cerrada tiene límites marcados y la abierta no, ¿sí? Estos límites se los denomina ecotonos, ¿sí? Acá se los remarqué. Bien, ¿qué más podemos decir? Bueno, abiertas creo que sí, les dejé abiertas. Sí, bueno, las comunidades abiertas no tienen límites definidos, ¿sí? Y acá vamos a ver, conclusión. Las comunidades y los ecosistemas experimentan un proceso gradual de cambio tendiente a alcanzar un estado de máxima estabilidad, al cual se denomina clímax. Es lo que les decía anteriormente, que tanto las comunidades como los ecosistemas van siempre a tender a formar un clímax, ¿sí? A evolucionar y a formar una estructura estable. Están en proceso de formación.
Aquí está, me faltaba este. Comunidades abiertas. Se trata de agrupaciones diferentes sin límites precisos. Ahí se los marqué. Formación de una comunidad. Se denomina sucesión ecológica. Ya lo hablamos, pero vamos a hablar de comunidad, que es lo mismo. Pero vamos a encararlo igual cómo se estudia. Cuando se desencadena una serie de cambios que comienzan con el desarrollo de ¿qué? De una comunidad simple. Lo mismo que como cuando hablábamos del ecosistema, hablamos de comunidad. Entonces, tenemos varias etapas. Tenemos sucesiones primarias y secundarias, como vimos en los ecosistemas. En la primaria consiste en el establecimiento de una comunidad en un hábitat recién formado. El primer paso de la sucesión primaria es la colonización del hábitat. Es decir, que tenemos un territorio en donde no hay ningún tipo de colonización, ningún tipo de especie. Entonces vamos a poblar con nuevas especies ese hábitat. Sucesión secundaria, bueno, consiste en la restitución de una comunidad a partir de las semillas, de las raíces y de otras estructuras vegetales de propagación que quedaron en el lugar. Es decir, otra vez, un ecosistema, una comunidad, como también lo hacía en el ecosistema, que fue dañada por algo, por algún motivo, y que bueno, deberá ser nuevamente poblada. Acá vemos, tenemos un ecosistema, ¿sí? En un árbol tenemos un ecosistema, sí, vemos acá que tenemos oxígeno que libera el árbol, ¿sí? Al árbol lo llamamos productor. Vamos a ver que en un ecosistema tenemos niveles tróficos, ¿sí? Este es un próximo tema que vamos a tratar. Por eso les agregué esta imagen aquí. ¿Qué era entonces el ecosistema? Era el conjunto de muchas comunidades. Y dentro de un ecosistema vamos a encontrar muchos componentes. Dijimos factores bióticos y bióticos que se relacionan entre sí. Acá vemos ardillita, lobo, no sé qué será eso, ¿sí? Un árbol, el suelo, ¿sí? Y vemos que tenemos muchos componentes en este ecosistema. Y vamos a nombrarlos. Dice que el árbol es el productor. Ahora vamos a ver qué es eso. Niveles tróficos dentro de un ecosistema. ¿Qué es un nivel trófico? Es la posición que ocupa cada especie, ¿sí? Cada especie en la cadena alimentaria, es decir, el nivel de alimentación de cada especie. Es la secuencia de organismos presa y depredador. Así que vemos que hablamos de alimentación dentro de un ecosistema. La cadena alimentaria o cadena trófica muestra cómo fluye la materia y la energía dentro de un ecosistema de un ser vivo a otro, ¿sí? Nos enseña las relaciones alimenticias, cómo se alimentan los seres vivos. Y bueno, vamos a tener un predador y alguien que va a ser devorado, lamentablemente, ¿sí? Bueno, vamos a ver que los seres vivos que forman esta cadena alimenticia, se organizan en 3 grupos. Vamos a tener productores. Los productores van a ser organismos fotosintéticos, aquellos organismos que realizan fotosíntesis, que van a ser los vegetales y el fitoplancton. ¿Sí? Consumidores primarios. Vamos a tener 3 tipos de grupos, dice. Los productores, los consumidores y los descomponedores. Dentro de los consumidores vamos a tener primarios, secundarios y terciarios. Los primarios, ahora los voy a mostrar bien. Los consumidores primarios van a ser animales herbívoros y zooplancton. Secundarios, animales carnívoros y omnívoros. Omnívoros son aquellos que comen tanto animales carne como vegetales. Y terciarios, animales carnívoros completamente. Los descomponedores van a ser microorganismos, hongos, bacterias, ¿sí? Aquellos que transforman la materia orgánica en inorgánica y la vuelven a reincorporar al suelo. Esto va a ser un ciclo que finaliza y vuelve a empezar. Para representar cómo funciona la cadena alimentaria dentro de un ecosistema, se utiliza una pirámide trófica. Y esta pirámide trófica se va a graficar utilizando un dibujo geométrico, que es el que le pongo acá abajo. ¿Sí? Es un triángulo en donde cada color, el celeste, el gris, el amarillo o naranja, si lo ven ahí,
rosita, son eslabones. En cada eslabón va a estar cada uno de los grupos que les mencioné recién. Es decir, productores, consumidores y descomponedores. Los descomponedores, a diferencia de los otros, van a ser los que, ahora los voy a mostrar, pero el descomponedor lo que hace es, voy a señalarlo acá, en esta pirámide va a haber entonces productores abajo, consumidores arriba en cada uno de los eslabones, y vamos a ver que los descomponedores van a comer todos los restos que van a alimentarse de todos los restos que dejen cada eslabón de la pirámide. No es parte de la pirámide, sino que se alimenta de cada uno del eslabón. Acá les dejo una pirámide trófica, por ejemplo. Hay que recordar siempre que los productores van a ir en la base de esta pirámide. Los productores dijimos que eran los vegetales y el fitoplancton, ¿sí? Que realizan fotosíntesis. Consumidores primarios son los herbívoros, que van a alimentarse ¿de qué? Del nivel anterior, que van a ser de los productores, que comen vegetales. Herbívoros completamente. Y los consumidores, acá continuarían los consumidores primarios, podrían ser, que van a ser aquellos que se alimentan de herbívoros, los omnívoros y carnívoros. O también pueden ser los consumidores secundarios. Vamos a ver, consumidores secundarios. Y consumidores terciarios van a ser los que se alimentan de estos. Entonces, este se alimenta de este nivel, este de este nivel y este de este nivel. Es una cadena alimentaria. Es cómo fluye la materia y la energía dentro de un ecosistema. Cómo se alimentan esos organismos que viven dentro del ecosistema. Niveles tróficos. En este gráfico se ve bien cómo fluye la materia orgánica y la inorgánica. Vemos que los productores, acá están los descomponedores que van a ¿qué? ¿Qué van a hacer? Van a transformar toda la materia orgánica que dejen estos eslabones para transformarla en materia inorgánica. Esa materia inorgánica va a ir ¿a dónde? Al suelo, y la van a adquirir los productores. O sea, es decir, los árboles, por ejemplo. Los vegetales y el fitoplancton. En este caso serían los árboles, porque los descomponedores por ejemplo, que pueden ser insectos, pueden ser materia, pueden ser microorganismos, hongos, ¿sí? Estos descomponedores van a dar lugar entonces a la materia orgánica transformada en materia inorgánica, que lo va a adquirir el suelo, va a tomar esa materia inorgánica. Y de ellos acá los vegetales van a alimentarse, van a crecer y desarrollarse de la materia inorgánica que vaya al suelo. Luego de esa materia inorgánica, los consumidores se van a alimentar de esos vegetales. Bien, y continuamos así la cadena de los eslabones, consumidor primario, secundario y terciario. Bien, seguimos como ejemplos, vamos a poner ejemplos de cadenas alimenticias. Acá tienen, bueno, estos son descomponedores. Algunos colocan dentro de la cadena, pero no es así en realidad. Porque acá, por ejemplo, en este gráfico yo les muestro para que sepan que el descomponedor, en este caso bacterias, microorganismos que se verían acá, hongos, debería estar acá en el medio. ¿Por qué? Porque acá no me da a entender que este se come o se alimenta del árbol. Eso me da a entender, pero está mal, de la plantita esta, está mal. Porque este se va a alimentar de todos los restos que dejen cada uno de estos eslabones. Entonces, microorganismos. Estos son los descomponedores que van a transformar la materia orgánica en inorgánica. Es decir, todos los restos que queden de estas. Muy bien. Continuamos. Los vegetales serían los productores. Del caracol se va a alimentar del vegetal. Sería consumidor primario. Consumidor secundario, acá tenemos el pajarito que se va a alimentar de este caracol, pobrecito. Y de acá tenemos consumidor terciario que se va a alimentar de este. Y todos los descomponedores presentes. Acá tenemos otro tipo de cadena alimentaria y abajo tenemos una cadena alimentaria acuática. Todo para que tengan ejemplos. Les voy a hablar de la ley del 10%, ¿sí? Que habla del movimiento de energía dentro de esa pirámide. ¿Qué pasa con la energía? Estamos hablando de la materia anteriormente. Ahora vamos a hablar de la energía. Los productores van a adquirir la energía del sol, ¿sí? Dijimos, acá está, bien grande. Productores adquieren la energía del sol y con eso van a tener su masa. Van a producir materia orgánica y van a crecer y desarrollarse. ¿Por qué producen? A través de la fotosíntesis se desarrollan.
producen materia orgánica, que es la glucosa. Bien. Los consumidores primarios entonces van a su vez, cada eslabón, como ven aquí, va a liberar energía en forma de calor, porque todo organismo libera energía en forma de calor al medio. Así que un porcentaje de la energía dentro de esta cadena trófica va a ser liberado al medio, en forma de calor. Luego, cada eslabón va a, dijimos, agentes descomponedores van a liberar desechos, ¿sí? Los cuales los agentes descomponedores van a adquirir y van a transformar, como vemos acá, esa materia inorgánica en orgánica en inorgánica, volviéndola de vuelta al suelo para que la adquieran los productores. ¿Qué es lo que ocurre en esta cadena trófica? ¿Por qué la ley del 10%? Lo que quiere decir acá es que los productores van a tener la energía al 100%. Esa energía siempre, el eslabón inferior le va a poder ceder siempre, es una ley, por eso la ley del 10%. Solo el 10% de su energía. Entonces, si el productor tiene 100% de energía, solamente le va a poder transmitir al eslabón consumidor primario, al eslabón superior, el 10% de su energía. Si acá tenemos el 10% de los primarios, le van a poder pasar el 10% de 10, es 1. El 1%. Entonces, siempre es el 10% de su energía. Y así sucesivamente. Este le va a pasar del 10% de su energía, el 10% de su energía, el 10%. Esto es lo que explica entonces el por qué esta cadena trófica no puede ser tan larga, no puede haber tantos consumidores. Porque carnívoros hay. ¿Sí? Carnívoros hay millones. Pero millones podría ser. Pero ¿qué es lo que yo podría tener? Muchos acá que coman animales más grandes, animales más pequeños, ¿sí? Que depreden, ¿sí? Pero ¿por qué no puede extenderse mucho una cadena? ¿Por qué? Porque los de arriba, los del nivel más superior, no obtendrían nada de energía y morirían. Entonces, una cadena trófica no puede pasar más de no puede tener más de 3 consumidores terciarios, ¿sí? Hasta cuaternarios yo nunca vi igual. Pero es por eso que nunca van a haber más de consumidores de cuaternarios, por ejemplo. Esto explica por qué las pirámides no pueden ser tan largas, ¿sí? Los organismos más alejados de la cadena trófica no recibirían nada de energía. Vamos a hablar de otro tipo. El conjunto de todas estas cadenas alimenticias, ¿sí? Alimentarias o de cadenas tróficas, como también se le dice, como vemos acá, se le llama red trófica, ¿sí? Componen algo lo que es una red trófica. Por eso es que hay en el ecosistema organismos o animales, por ejemplo, que se alimentan de varios tipos de varios tipos de otros animales o varios tipos de vegetales. Entonces, hay gran variedad de alimentación y esto está explicado por la red trófica, que es el conjunto de cadenas alimentarias, ¿sí? O de cadenas tróficas. Entonces, como vemos acá que tenemos una cadena, acá tenemos otra y acá tenemos otra. Y entienden, es un conjunto de cadenas alimentarias. Todas las pirámides que habíamos visto individuales, bueno, acá hay varias, unidas entre sí, relacionadas entre sí. Realicé una comparación entre la cadena trófica y la red trófica. Bien, acá tienen a la izquierda una cadena trófica, sencilla, y acá tienen una red trófica, muchas cadenas. Algunas ventajas y desventajas. En la red trófica hay que saber que los organismos poseen una alimentación variada, ¿sí? Como les mostré anteriormente. Acá, por ejemplo. Este sapo o rana puede alimentarse, esta serpiente puede alimentarse de estos, ¿sí? Vamos a ver uno que se alimente de varios, porque acá no me deja. A ver. A su vez, este animal, que seguramente es un animal grande, ¿sí? Puede alimentarse de la mariposa, de esta araña, ¿sí? De este y de este. De acá no se ve bien igual. Pero bueno, ustedes los deben estar viendo bien. De acá, de este y de este, ¿sí? Entonces, quiero que se entienda que la variedad de alimentación es mucho mayor, ¿sí? Esta ave se alimenta de esta, se alimenta de la serpiente y se alimenta también de este animalito que está acá abajo,
¿Se entiende? Tiene varios niveles de alimentación, variedad en la alimentación. En cambio, en una red trófica común o cadena trófica simple, acá este animal se alimenta de este se alimenta de este, y acá está al revés, ojo, porque el productor está arriba. Pero es lo mismo, tenemos que saber que empezamos por el productor, el caracol se va a comer el vegetal, siempre come vegetales, luego que sería el primario, ¿sí? El consumidor primario, que son herbívoros. Luego el consumidor primario va a ser comido por el consumidor secundario y el consumidor secundario va a ser comido por el consumidor terciario. En este caso tenemos 3 consumidores, primario, secundario y terciario, y acá tenemos el productor. Muy bien. Entonces, vemos bien claro que el caracol solamente puede alimentarse de vegetales. No tiene otra opción de alimentación. Entonces, si hablamos de ventajas, y la red trófica es más ventajosa que la cadena trófica. Porque por la variedad de alimentación que tienen estos animales, los animales que forman parte de esa red trófica. Acá les dejo otro ejemplo de red trófica, ¿sí? Donde vemos muchas cadenas tróficas dentro de él. Bueno, hasta acá llegamos con la clase número 3 de Recursos Naturales y Preservación Ecológica número 1. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Les dejo mi correo, marianurbano-89@hotmail.com. Ahí la H está en mayúscula, pero va en minúscula. Así que bueno, saludos, nos vemos la próxima.